grabar. Ya. Entonces, las dos tareas que tenemos para esta semana, en cuanto a la tarea 1, dice, explique la solución del ejemplo 3 con sus propias palabras. Ya, nos vamos a ir al PDF que tiene esta información, el contenido, y ustedes podrán observar que seguimos viendo en matemáticas lo que es vectores. Y es interesante el campo de los vectores, puesto que no es escalar. Por lo general, el campo de la matemática suele ser escalar, es decir, orientado a números. Pero en el caso de los vectores, ustedes se pueden dar cuenta que, como hemos visto en física, tienen otros componentes, como son dirección, sentido, tienen también el módulo, y todo esto hace que el tratamiento sea distinto para lo que es vectores. El día de hoy tenemos el tema que se llama producto escalar de un vector por sí mismo. ¿Ya? Este producto escalar de un vector obviamente nos va a dar un número. Y si ustedes pueden observar en el ejemplo 3, está resuelto ya esto. Entonces, la primera de las tareas que tienen que hacer ustedes es explicar cómo se soluciona este producto escalar de un vector por sí mismo, como es el capítulo. Pero ustedes pueden observar que hay una parte que es muy, se puede decir, prioritaria o que nos da la pauta principal en cuanto a lo que es este tema. Y es el teorema de Pitágoras. Simplemente en el teorema de Pitágoras, si ustedes se acuerdan, veíamos hace mucho tiempo que dice que como un vector tiene un módulo, es decir, es una línea que le ponemos en el plano cartesiano en las X y las Y, vamos a utilizar para repasar un poquito esto. Entonces decimos lo siguiente. Tenemos un eje de las Y y un eje de las X. Entonces decíamos que un vector es aquella línea que va desde el origen hasta un punto. Y decimos que este vector tiene un módulo. Supongamos que el vector es el vector U y está representado así. Pero tiene un módulo, es decir, el tamaño del vector que va desde el punto inicial o desde el punto 0 hasta el punto final del vector. Entonces, estas son las características que tiene el vector, además de que tiene un ángulo que está formando con el ángulo o con el eje de las X, y también tiene un sentido, tiene una dirección y tiene un sentido. ¿Ya? Entonces, estas son las características del vector. Dirección y sentido. ¿Ya? Entonces, permítame un ratito. Dele, Lisen, conteste el Nokia. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Él les dijo que a la 1 usted tenía clases, porque ahorita ustedes tienen clases conmigo. Recuerde que hay un nuevo horario. Sí, por favor, estoy justamente en clase con los chicos y les estoy ahí haciendo esperar. Si se conecta, yo ya le acepto. Ya, es el nuevo horario. Hasta luego, que esté bien. Ya, bueno, y continuamos. Justamente era un padre de familia que estaba con el antiguo horario. Entonces, vamos ahora a ver, dejemos esto, volvamos acá porque ya me perdí y ponemos ahí compartir. Entonces, estas son las propiedades de un vector y por eso es que se le ve distinto, es decir, se le toma al capítulo de otra manera. Recuerden, esto es lo que proyecta sobre las X y lo que proyecta sobre las Y. Y en el punto específico en donde esto se conecta,
o las líneas se intersectan, que es este punto azul que les estoy poniendo, ese punto específicamente es el punto en donde tenemos las X y las Y, que en este caso del ejercicio que vamos a ver el día de hoy, me parece que es 5,8, ¿ya? 5 pertenecería a las X, perdón, a las X, y 8 pertenecería a las Y. Pero ahí decimos el teorema de Pitágoras. No pierda de vista el teorema de Pitágoras porque es lo que nos permite hacer este punto escalar de un mismo vector. Entonces vamos a hablar de Pitágoras nuevamente, y en física va a hablar siempre de Pitágoras. ¿Ya? ¿Qué decía el teorema de Pitágoras? Decía que la hipotenusa al cuadrado, es decir, este U que está aquí, es igual, esta hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de, a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Ya? Eso dice el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ya. Dicho esto, y vamos a revisar al PDF a ver si estamos bien con lo que es los datos del vector. 5,8, sí, ese es el vector. Y si usted puede ver, aquí hay la resolución. Simplemente les estoy explicando cómo deberían hacer su deber. Es decir, su deber es, en este caso, en el primero de las tareas, es explicar cómo se soluciona. Y justamente le estamos explicando eso. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Simplemente se pasa a hacer la resolución de ese teorema de Pitágoras. Y la resolución es muy simple, si ustedes recordarán, simplemente hacemos los valores. Entonces decimos que U al cuadrado es igual a, aquí está X y aquí está Y, simplemente es 5 al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿Ya? Solamente quería ver, ya, bueno. Entonces 5 al cuadrado más 8 al cuadrado. Entonces esto es igual a 25 más 64. Entonces el vector U al cuadrado, que es esto que estamos viendo en el gráfico, es igual a eso. Y en la siguiente simplemente ya necesitamos poner en términos de la U. El que está al un lado como exponente, ¿cómo pasa al otro lado? ¿Quién se acuerda? Pasa como raíz cuadrada. ¿De cuánto? De 25 más 64. ¿Cuánto me da eso? Serían 89. La raíz cuadrada de 89. Y finalmente esto será igual a... ¿Cuál es la raíz cuadrada de 89? ¿Quién me ayuda? A ver. Vea. 9,43. 9,43. Ya, muy bien, muchas gracias. Ya, 9,43, ¿no es cierto? Entonces, 9,43. ¿Ya? Entonces, recuerde, ¿cómo se llama el tema? El tema se llama el producto escalar de un vector por sí mismo. Así se llama el tema. Producto escalar de un vector por sí mismo. Y el producto escalar de un vector por sí mismo obedece principalmente a lo que es Pitágoras. Y en su resolución, lo único que aplicamos es eso. Como el punto en el que se cruzan es 5,8, es decir, este vector que se llama U, en este caso le hemos puesto U, es 5,8, entonces aplicamos Pitágoras y decimos el 5, que es la X, al cuadrado, más el 8, que es la Y al cuadrado. Y eso nos va a dar finalmente la respuesta. ¿Ya? Entonces, el tema es simple, básico y sencillo en esta parte.
¿Por qué? Porque simplemente aplicamos lo que ya sabemos y con eso podemos resolver el ejercicio. Esa es la parte 1 que está aquí. Como ustedes pueden ver, ahí llegamos al último punto, justamente aquí, que dice que es igual a 9.43. Y acá abajo le deja en la parte que dice vector b al cuadrado es igual a 89. Pero como ustedes ven, si al un lado está en potencia, al otro lado pasa como raíz cuadrada, y la respuesta final va a ser la raíz cuadrada de 89 que ya calculamos. Bueno, entonces aquí hay unas propiedades que menciona, y esta es una parte teórica, acerca de que tiene una propiedad conmutativa, una propiedad distributiva, ese tipo de cosas, que ahí están explicadas. Por ejemplo, dice que es lo mismo multiplicar A por B que B por A. Esa es la propiedad conmutativa. Y en el otro caso dice la propiedad distributiva, que asimismo, si usted tiene como un factor como un C, ese puede entrar al paréntesis de A más B y multiplicar C por A más C por B. En tal caso, esos son ejercicios que se van a ir dando con el tiempo de estas clases. Y finalmente tenemos la tarea número 2. En la tarea número 2 le dice, desarrolle las siguientes actividades y le pone 3 vectores, el vector A, el vector B y el vector C. Y le dice que determine lo que es A por B, C por A, de ahí le dice A por B por C y que demuestre esto de aquí. Entonces, esas son actividades que ustedes deben realizar y deben llegar a definir cuál es el resultado que nos va a dar. Esto recordarán que ya hicimos la clase anterior lo que era el producto de dos vectores. Y en este producto de dos vectores, sí era también muy simple que multiplicábamos las X por las X y las Y por las Y. Eso sumábamos con sus respectivos símbolos y nos daban un escalar, es decir, un número escalar. Eso ustedes pueden resolver en el PDF de la anterior clase. Veamos, está aquí mismo este PDF. De la anterior clase que era del 8 al 14, ¿ya? Entonces, vamos a ver ese PDF para que ustedes se ayuden un poco. Si se fijan, aquí está, precisamente eso. Si ustedes ven, multiplicamos la X por la X, es decir, 4 por menos 3 me daba menos 2 y 4 por 1 me daba 4. Después de esto, si yo pongo con su respectivo símbolo, me decía menos 12 más 4 es igual a menos 8. Eso es lo que tienen que hacer en esta actividad del día de hoy. Sí, esto sería en base a lo que hemos visto por el momento. Ahora vamos a cambiar de tema. En el caso del señor Jesús y la señorita Paola, ya mismo me envían el PDF firmado y yo les envío directamente a ustedes. ¿Ya? Ustedes tienen que hacer el PDF de ustedes. Esta parte de aquí les sirve, pero el PDF de ustedes es otro. Sí, Jesús. El PDF listen de nosotros no es igual que el PDF, como le digo, el PDF de los otros estudiantes. Así es. Yo creo que ya O es diferente el PDF. han aprobado. Ya está. Ahorita mismo les envío el PDF de ustedes. Ya me han aprobado y les envío ahorita. Solo tienen que contestar unas preguntas nada más. Se está descargando y en este momento procedo a enviarles. A ver, permítame un ratito. Entonces, veamos. Les voy a mandar en este momento ya el PDF de necesidades especiales al, al respecto. Licenciado, tómeme en cuenta. ¿Ya? Sí, sí, mi Sí, estuve en la clase suya. ¿Ya? Sí, sí, señorita Flores, sí le voy a poner ya con su asistencia. Ya, entonces, simplemente ahorita les voy a enviar el archivo que es de ustedes, ¿ya? Ya, entonces está enviado ahorita
al 1 y está enviada ahorita al 2. Ya, bueno. Regresamos, retomamos la clase. Simplemente estos temas son básicos, fundamentales, ya hemos visto, saben ustedes lo que es un vector desde primero de BGU, entonces ahorita no habría ningún problema. La señorita Damaris también ya le voy a poner en las asistencias, no se preocupe. Y finalmente vamos nosotros ahora a ver otra de las cosas que necesitaba topar con ustedes ya fuera de este contexto de lo que es física es básicamente hacer estos vectores, estas operaciones con vectores que son muy fáciles y en el caso de necesidades especiales ya les envié el correcto PDF, entonces estaríamos claros con las tareas